continuamos con la participación de Teresa Romero Reynoso. Teresa Romero es licenciada en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cursó un diplomado en Literatura Europea Contemporánea por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Le interesa la literatura y su relación con la filosofía, la historia y los estudios culturales. Teresa nos presenta Travestismo, Identidad y Erotismo en obra de Severo Sarduy. Gracias. Buenas tardes por acompañarme. Voy a presentar mi proyecto de investigación. Este es el título: Travestismo, Identidad y Erotismo en obra de Severo Sarduy. Severo Sarduy es un escritor colombiano. Fue cubano, pero se exilió en París en 1970. Y voy a hacer un análisis de la novela a partir de un enfoque un poco histórico, un poco filosófico y literario. Comienzo. Contenido. A partir de los años 60 y 70 surge en América Latina y en todo el mundo una revolución sexual que va a cambiar la perspectiva del cuerpo y de la desnudez. No solo tiene implicaciones a nivel social, sino también tiene implicaciones en las artes como la pintura y la literatura. En el caso de la literatura, comenzamos a ver, ¿puedes ir cambiando? El siguiente. Comenzamos a tener estas evidencias literarias por ejemplo, en Chile tenemos esa figura, esa representación del travesti a través de la novela El lugar sin límites, que posteriormente llega al cine aquí en México, del escritor José Donoso. En el caso de Colombia, con Andrés Caicedo, tiene un cuento que se llama Besacalles, que también se observa esa representación travesti. Y en el caso de Cuba, que es en el que me voy a concentrar, tenemos esa representación con Severo Sarduy en Cobra, pero anteriormente Cobra se publica en 1972, las anteriores representaciones literarias se publican en los años 60. Cobra ya aparece en el 72, pero en el 69 ya Sarduy hace referencia al travesti en un compendio de ensayos que se titula Escrito sobre un cuerpo. Precisamente el escrito sobre un cuerpo va a hacer referencia a El lugar sin límites como esa representación del travesti, pero también con su relación con la escritura. Hay una relación con la escritura porque en sí el texto, la literatura es una capa que es otra capa, como si fuera maquillaje, porque hay que ir desvelando para encontrar eso que hay dentro de ese texto, ¿no? Y a veces pues no se desvela totalmente lo que hay ahí. El escrito sobre un cuerpo también hace referencia a la temática del erotismo. Él tiene esta influencia debido a su exilio en París. Ahí va a conocer a Georges Bataille, que es un filósofo del erotismo. También conoce a Roland Barthes y a Sartre. También hace lectura de estas referencias de la literatura y filosofía del erotismo. Entonces va a estar muy presente en su obra literaria y en su obra teórica también. Sarduy también es teórico. ¿Qué estudios se han hecho previamente al mío en la novela Cobra? Algunos estudiosos de la novela han hecho estudios, no he contado un estudio extenso, más bien solamente artículos, reseñas de esta novela. A mí me falta indagar más. Pero estos estudios se han concentrado en la metamorfosis en la novela. Esta metamorfosis se va a dar a través de los personajes. Es una novela que nos confunde mucho porque a veces se piensa que es un personaje que es, digamos que es de sexo masculino, pero a veces se confunde porque a veces se referencia como a ella, como a un travesti, como a un homosexual. También hay confusiones en cuanto a los espacios narrativos. A veces estamos en el presente, en el pasado, a veces estamos en Cuba, a veces estamos en la India, a veces estamos en París, en las calles parisienses. Entonces es una novela muy complicada. Allí radica su travestismo, ¿no? Porque hay que ir quitando regalando
esas capas, ese vestuario, ese maquillaje. Es una novela complicada, pero ahí radica el placer, ¿no? El erotismo, porque el erotismo no es meramente sexual, tiene que ver con el arte, con la literatura. De allí va precisamente mi investigación. ¿Qué otros estudios se han realizado? Estos estudios corresponden, de alguna o cierta manera, los refiero porque tienen relación con lo que yo voy a indagar en mi investigación. No, sí saben. Así. La otra es, han referido los estudiosos que hay un deseo de un travestido por achicar sus pies, es decir, cambiar de sexo. En la novela se insiste mucho en el protagonista de que quiere achicar sus pies, no se hace referencia a que quiere travestir, uno lo tiene que delimitar a través de esas señas, de esas huellas que hay en la novela. Se quiere achicar sus pies, pero simbólicamente los pies significan el falo. Entonces lo que quiere es castrarse, no cambiar de sexo. También los análisis se centran, por ejemplo, en un análisis intertextual. La novela es muy plástica, no es meramente literaria. Se pueden hacer investigaciones incluso filosóficas e intertextuales, esa conexión entre la imagen y el texto, como bien lo van a hacer, ¿no? Desde un análisis iconoplástico. Hacen referencia a estas pinturas que se refieren a la novela como la ronda nocturna de Rembrandt, la lección de anatomía de Fini y las meninas de Velázquez, también hacen referencia a Caravaggio. Yo creo que hacen mención a sus estudios, centran en esto porque precisamente hablan del cuerpo. Estas pinturas nos representan el cuerpo y esa figura andrógina entre que soy hombre o soy mujer, ¿no? Precisamente en la ronda nocturna hay una imagen de un personaje que no sabemos precisamente qué es porque tiene rasgos masculinos y femeninos. La lección de anatomía pues se representa una operación quirúrgica y hay personas que están mirando. Y aquí Caravaggio, su pintura es muy corporal, ¿no? Entonces yo creo que por eso han hecho esos estudios los investigadores. Siguiente, por favor. Han referido también el elemento de lo grotesco y su manifestación en el travestismo en la novela. Además, han visto ese diálogo entre entidades opuestas de hombre y mujer que se refieren en la novela, pero que a la vez se complementan, ¿no? El tema de género también ha sido estudiado en la novela, sobre todo lo del travestismo, lo de la transexualidad, porque también se observa en la novela. Hay el personaje sí hace un cambio quirúrgico, entonces observa la transexualidad. Y también han mencionado esa relación entre el cuerpo con la escritura, que es la que ya les referí, que la escritura es un cuerpo que puede ser travestido. Debido a esto, los trabajos, creo que es importante, por eso es que quiero analizar la novela de esta manera. Creo que es importante elaborar un trabajo de investigación donde se analicen distintas significaciones del travestismo en la novela, como el social, el cultural y el sexual. En el caso del social, yo quiero enfocarme en esa relación entre el travesti y lo sexual. ¿Cómo se observa esa relación entre el travestismo y con la prostitución? En el caso del cultural, aquí quiero hacer referencia a ese rito del cabaret, desde la máscara, desde el maquillaje, todo eso cultural, pues observa en la figura del travesti. Y el sexual, pues aquí quiero hacer referencia a esa relación entre la disidencia, entre la transexualidad, el travestismo y la transgresión sexual. Mi hipótesis sería... La hipótesis que encuentro es: en Cobra de Severo Salud se reconstruyen las
condiciones fijas de identidad. Es el caso del sexo, de nación, Latinoamérica, Occidente, Oriente, a través del tema del travestismo. Al albergarse en un espacio transcultural y transexual, los personajes transgreden su patrón heterosexual americano. Como les mencioné ahorita, hay una confusión en la novela entre si es él, es ella, o esta reconstrucción de que si soy latinoamericano, es lo que refiere, nosotros conocemos a Cristina Rivera Musical, ¿no? Esa de abigarramiento, esa combinación de identidades, hace referencia a lo nacional. ¿Cómo? ¿Por qué hago referencia a Oriente? Porque la novela se construye también en India. Y esta novela, ya les mencioné ahorita que aparece en la India porque Sardou tiene mucha alusión a la India porque viaja a la India, su pensamiento es muy oriental también, se exilia en París, él nace en Camagüey, en Cuba, entonces tiene toda esta combinación nacional. ¿Cuáles son mis objetivos de investigación? El general principal es analizar el tema del travestismo en Cobra de Severo Sardou desde sus distintas significaciones, el social, el cultural y el sexual. Ese es el principal. En específicos quiero desarrollar el contexto histórico, social y político de Cuba durante los años 60 y 70, principalmente el periodo de represión homosexual y de intelectuales cubanos de la época. Además de eso, quiero contextualizar el exilio de Severo Sardou y otros escritores cubanos durante los años 60, quienes conformaban esta generación de exiliados cubanos, cuáles eran estas líneas temáticas, con qué intelectuales se formó Sardou. Además, quiero referir el tema de la revolución sexual en América Latina y sus implicaciones posteriores. Quiero mirar también, analizar el problema de la identidad nacional, cultural y sexual en la novela de Sardou, además de determinar la relación que existe entre el travestismo, el erotismo y la escritura de la novela. ¿Cuál va a ser mi estrategia metodológica? Voy a clasificar mi trabajo en 3 capítulos. Va a ser una tesis. El primer capítulo es solo un acercamiento, aún no está delimitado. Es travestismo. Aquí es donde voy a referir mi contexto histórico y social del autor. En el segundo capítulo ya es donde voy a hacer mi análisis literario y filosófico de la novela, y en el capítulo 3 voy a hablar de esa relación entre la escritura y el erotismo. ¿Cómo lo voy a lograr? Voy a hacer una búsqueda de los acontecimientos históricos que signaron la década del 60 y 70 en Cuba, a través de la voz narradora que se figura en la novela, la voz del autor y el análisis artístico-literario de la novela. Mi bibliografía. Que es todo. Muchas gracias a ustedes también por haber estado bastante bien al tiempo. Yo quisiera rescatar de lo que nos acabas de contar, esta conciencia que tienes sobre la novela que estás trabajando. Como bien lo mencionas, como si fuera una serie de capas, ¿no? Maquillaje, y como ahí también radica este tema que me interesa, que es el travestismo. Un tema bastante complejo.